claman solución. Varios sectores del estado Zulia sobrepasan las 130 horas sin servicio eléctrico. Reposición. Presidente Nicolás Maduro anuncia plan especial para reponer equipos dañados por recientes apagones en el país. Grave violación. Unión Europea desestimó decisión de la constituyente de continuar enjuiciamiento contra Juan Guaidó. Absurdo. Gobierno de Venezuela calificó como carente de rigor cuestionamiento de la comunidad internacional en decisión sobre Juan Guaidó. Exige abrir puentes. Gobernadora Lady Gómez alertó sobre la crecida abrupta del río Táchira en la frontera con Colombia por las lluvias. Comprobado. Fallo técnico en Boeing 737 provocó siniestro en Etiopía. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Muy buenas tardes, Venezuela. Gracias por acompañarnos en la presente emisión de su noticiero Venevisión. Ya estamos listas con las informaciones para ustedes en nombre de nuestro equipo. Así es, de inmediato, Endrina Yepes y Milagro Zambrano les presentamos lo que es noticia hasta ahora. Comenzamos. En el estado Zulia, la situación continúa siendo alarmante. Sectores sobrepasan las 130 horas sin servicio eléctrico. La población clama por la restitución de la electricidad en toda la entidad. Jenny Soto nos amplía esta información. Algunos sectores como Vallefrío, Tierra Negra, San Jacinto y Villa Caujaro de San Francisco tienen más de 6 días continuos sin electricidad. En otras zonas tienen desde el 25 de marzo sin luz. A quienes les ha llegado la energía eléctrica reportan que les dura tan solo 6 u 8 horas. Ya tenemos desde el viernes que se nos fue la luz y tampoco tenemos que estar los muchachos durmiendo. Ayer se nos metieron 2 tipos allá, tuvimos que salir corriendo porque andaban armados. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo nos defendemos? Sin luz y sin nada, si no vemos a la gente cuando se nos mete en la casa. Aunado al tema de la luz está la problemática del agua. Hay quienes desde diciembre no reciben el vital líquido por tubería. La opción de los camiones cisternas resulta impagable. Ruegan a Hidrolago llevar agua a las comunidades. A veces no se consigue agua filtrada que vendan porque también están caras, las están vendiendo muy caras. El agua, la luz, la comida, estamos vueltos locos. Por otra parte, la ciudadanía señala que deben permanecer entre 4 y 6 horas en las largas colas que se realizan en las estaciones de servicio para poder surtir de combustible sus vehículos. Desde el estado Zulia, Jenny Soto, Noticiero Venevisión. El presidente Nicolás Maduro anunció un plan especial a través del Carnet de la Patria para reponer los equipos dañados por los recientes apagones que han ocurrido en el país. El mandatario adelantó que en la página Patria ya estaba publicada la encuesta para solicitar los equipos electrodomésticos con el programa Mi Casa Bien Equipada. Reiteró que han avanzado en la recuperación del sistema eléctrico. Estamos en condiciones a través del Carnet de la Patria de avanzar en la reposición de electrodomésticos paso a paso también. De avanzar a través del Carnet de la Patria. Ya el ministro Jorge Márquez va a hacer algunos anuncios para avanzar en la reposición de los electrodomésticos que nuestro pueblo, bueno, con esta guerra eléctrica infame, ha perdido. Vamos a coordinar. Yo le hago un llamado, inclusive, atención, le hago un llamado a los fabricantes, importadores y vendedores a todo nivel de electrodomésticos, que se pongan a la orden, al servicio. Yo estoy dispuesto, bueno, a comprarles toda la producción, toda la importación, todo lo que tengan, y a través del Carnet de la Patria le he orientado al ministro Márquez establecer un mecanismo para que la gente inclusive vaya más allá de Mi Casa Bien Equipada y pueda obtener un crédito, pueda tener la facilidad de electrodoméstico que necesita. Plan especial a través del Carnet de la Patria. El mandatario anunció además que aprobó un bono especial por la llamada guerra eléctrica que, según indicó, ya se está depositando, aunque no dijo el monto. Fede Cámaras Carabobo advirtió un posible cierre de más de 200 empresas en la región por fallas en el servicio de electricidad y agua potable. Sandino Yaguare presenta el reporte. El presidente de la cúpula empresarial, Carlos Luis González, indicó que las recientes fallas colocan en riesgo 250 empresas de las 540 que actualmente se encuentran operativas.
Aseguró que las pérdidas solo en el mes de marzo alcanzan los $1.000 millones. En el mes de marzo, que no llegamos a 6, 7 días laborales en total, lo que va de abril, que sigue las mismas consecuencias. Mira, aquí podemos ver una pérdida de más de aproximadamente $1.000 millones en el estado Carabobo por falta de servicio eléctrico y suministro de agua potable. Expresó que el sector agroalimentario ha sido el más afectado durante las fallas del sistema eléctrico. Asimismo, afirmó que apenas un 3% de los comercios pertenecientes a la mediana industria se encuentran laborando. En los recorridos que hemos visto ya en la Bolívar Sur, una de las zonas que más comercios tiene, tú veías por cada cuadra un solo local comercial operativo. Oye, eso es un cierre de más de el 2-3% apenas queda operativo. González hizo un llamado a los empresarios carabobeños a no perder la fe y pidió la unión de todos los conciudadanos para evitar la caída del sector empresarial e industrial. En Carabobo, Sandino Yaguare, Noticiero Venevisión. El ministro de Agricultura, Productividad y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, aseguró que Venezuela busca incrementar las importaciones de trigo ruso como parte de un conjunto de propuestas de cooperación agropecuaria entre Caracas y Moscú. Durante los márgenes de un foro empresarial ruso-venezolano que se celebró en el país europeo, Soteldo indicó que firmará convenios para garantizar la compra de entre 600.000 y 680.000 toneladas de trigo panadero. Recordó que Rusia proporciona el 60% del trigo que consume Venezuela. Soteldo aseveró que la parte venezolana también valorará una muestra de trigo para hacer pastas para ver si tendrá aceptación entre los usuarios. La Unión Europea afirmó que la decisión tomada por la Asamblea Nacional Constituyente de levantar la inmunidad parlamentaria a Juan Guaidó tras acusarlo por actos terroristas y crímenes de lesa humanidad es una grave violación del Estado de Derecho y la separación de poderes. La alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, advirtió que los derechos civiles, la libertad y la integridad física de los parlamentarios debe ser respetada en todo momento para que puedan ser capaces de cumplir sus labores. Expresó que el único organismo con competencia para levantar la inmunidad en un miembro del Parlamento es la Asamblea Nacional. La Unión Europea pidió respetar plenamente las prerrogativas contempladas en la Constitución de Venezuela y la inmunidad de todos los miembros de la Asamblea Nacional e informó que continuarán monitoreando la situación venezolana. El gobierno de Venezuela calificó como absurdo y carente de rigor el cuestionamiento de la comunidad internacional sobre la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente de un enjuiciamiento contra Juan Guaidó. El gobierno venezolano expresó mediante un comunicado que la decisión de la Constituyente está plenamente apegada a derecho y es derivada del proceso iniciado el pasado 29 de enero, cuando el Tribunal Supremo de Justicia abrió una averiguación a Guaidó por su presunta relación con actos violentos que se originaron en el país a partir del pasado 22 de enero. En el texto, el gobierno señaló que las medidas acordadas hacia Juan Guaidó fueron sistemáticamente violadas, razón por la cual el TCJ, el 1 de abril, acordó solicitar la continuidad del juicio en su contra mediante el allanamiento a la inmunidad parlamentaria. Expresó que resulta absolutamente repudiable que altos voceros de diversos gobiernos y organismos internacionales continúen practicando un vergonzoso intervencionismo en los asuntos internos de Venezuela. Aseguró que las declaraciones de los gobiernos de otros países sobre el tema viola el derecho internacional público e irrespeta las instituciones democráticas del país. El gobierno exige que cesen en su hostil actitud de pretender inferir en los asuntos internos de Venezuela. Fin del comunicado. La gobernadora Lady Gómez alertó sobre la crecida abrupta del río Táchira en la frontera con Colombia por las lluvias y exigió nuevamente que se abran los puentes internacionales ante el riesgo que corren las personas. Marina Eglot nos ofrece los detalles. Las lluvias azotaron a la zona fronteriza generando la crecida del río Táchira. Algunas personas arriesgaron su vida para pasar el afluente en flotadores. Otras burlaron los controles y saltaron las barricadas en el puente Simón Bolívar, situaciones que preocupan a la mandataria regional. Porque si se llega a generar el fallecimiento o una pérdida humana de cualquier venezolano en estas trochas a razón de la crecida de los ríos, hago responsables a quienes deben estar al resguardo de las líneas de seguridad fronteriza. En cuanto al racionamiento eléctrico, la gobernadora Lady Gómez destacó que 400 pacientes de diálisis están en riesgo. Pero el deber ser es que se brinde una zonificación para
que no sea objeto de racionamiento los sectores donde están las clínicas o los centros de diálisis que no cuentan con plantas eléctricas centrales. Además, la mandataria estatal anunció un plan de limpieza este fin de semana en la autopista Atáriba. Ratificó que el vertedero de basura de San Josecito está operativo por las gestiones del gobierno regional. En Táchira, Marina Eglot, Noticiero Venevisión. El vicecanciller venezolano para Europa, Iván Gil, indicó que como parte de la cooperación técnico-militar entre Venezuela y Rusia llegarán más tropas militares de Moscú al país. Gil explicó que Venezuela tiene un sistema de armas bastante complejo que permite defender la soberanía, pero que requiere de la presencia de soldados rusos para realizar la actualización de sistemas, entrenamientos, capacitación y todo lo que tiene que ver con transferencia de tecnología. Rechazó que se quiera mediatizar la presencia puntual de estos militares extranjeros en el país, cuando a su juicio es un hecho normal que Venezuela tenga una cooperación dinámica y permanente con el traslado de estos técnicos, asesores y entrenadores del sistema de armas. Ratificó que las fuerzas rusas estarán en Venezuela el tiempo que sea necesario y que no hay un periodo establecido para su permanencia. En Brasil, al menos 11 personas murieron durante un tiroteo registrado esta madrugada entre policías y una cuadrilla fuertemente armada que se produjo tras un intento de robo en 2 sucursales bancarias en la ciudad de Guararema, en la región metropolitana de Sao Paulo. Un total de 30 criminales portando fusiles, pistolas, participaron en el intento de asalto a las agencias del Banco do Brasil y Santander Brasil, situadas a pocos metros de una misma calle. Los delincuentes hicieron explotar los cajeros electrónicos de una de las entidades bancarias, pero la llegada de la policía frustró el robo. Durante la fuga, en la que los atacantes usaron 5 vehículos blindados, los sospechosos entraron en una casa y tomaron a una familia como rehén, que fue posteriormente liberada. Todas las víctimas mortales eran sospechosas de robo y fallecieron durante el intercambio de disparos con los agentes, quienes no resultaron heridos. En Etiopía, un fallo en el software del sistema de control de vuelo Boeing 737 MAX 8 provocó la caída del avión de Ethiopian Airlines, que se estrelló poco después de despegar el pasado 10 de marzo, causando la muerte a 157 personas. Así lo reveló la investigación preliminar del accidente divulgada este jueves por el gobierno del país africano. Según la ministra etíope de Transporte, Dagwind Moges, este defecto hizo que se activara el procedimiento de parada de la aeronave, lo que provocó su descenso. Se conoció que el piloto hizo varios intentos por recuperar el control del avión, pero no logró su objetivo al no poder desactivar una función que ponía el avión en picado. La ministra detalló que tanto el piloto como toda la tripulación habían recibido el entrenamiento apropiado y siguieron todos los procedimientos que se detallaban en el manual de funcionamiento del Boeing. Ante la situación, el gobierno etíope recomendó a la compañía estadounidense comprobar su software y el resto de tecnologías instaladas en este tipo de aeronave. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. Así es, al regreso. Un paso adelante. Corea del Sur se prepara para estrenar tecnología móvil de última generación. Los detalles en breve, no se aparten, ya venimos. Nairobi Velasco requiere con carácter de urgencia nifedipina de 30 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al número 0426-101-7583. Recuerden, las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. El presidente sirio Bashar al-Assad recibió en Damasco al canciller Jorge Arreaza y mostró su apoyo al gobierno frente a las injerencias extranjeras que, según él, son similares a la que afronta Damasco. Al-Assad criticó la política injerencista de algunos países occidentales, en especial de Estados Unidos, y la imposición de sanciones contra Venezuela, lo que, según el mandatario sirio, socava el derecho internacional y viola los principios más elementales de la Carta de las Naciones Unidas. En el estado Bolívar, habitantes de la comunidad 1 de Mayo aseguran que llevan más de 5 meses sin que les llegue el beneficio del CLAP. Más de 3.000 familias se ven afectadas. Anderson Pérez con el reporte. Buenas tardes, gracias por el contacto. A esta hora nosotros nos encontramos en la comunidad 1 de Mayo, donde los habitantes de este sector han salido a manifestar
pues aseguran llevar más de 5 meses sin el servicio del CLAP. 5 meses que no nos llega el CLAP, ya, o sea, hay niños, ¿verdad?, que hay personas, familias que no tienen cómo sustentar a su familia. Nosotros a veces, oye, no hallamos qué hacer porque no tenemos dinero para comprar un arroz en 3.000, 4.000, 5.000 bolívares como los venden en los mercados. No sé qué está pasando con el CLAP que no llega. Tenemos 5 meses sin comida, 5 meses. Basta, ya basta. Y necesitamos en realidad que seamos atendidos. ¿A quién le hace el llamado? Le hago el llamado totalmente a las personas que tienen la responsabilidad de esto. Aseguraron que continuarán tomando acciones de calle si no obtienen respuestas de las autoridades competentes. Esta es la información que nosotros manejamos hasta ahora y con ella retornamos el pase a los estudios. Muchísimas gracias. Ildemaro Villarroel, ministro de Hábitat y Vivienda, informó que el ataque al sistema eléctrico nacional afectó la construcción de 10.148 casas, pero aseguró que el gobierno nacional seguirá entregando viviendas para las familias venezolanas. Liz Flores nos informa. Después de la reunión del órgano superior de vivienda, el ministro Ildemaro Villarroel habló sobre el avance de la gran misión Vivienda Venezuela. Hemos registrado la construcción de la vivienda número 2.599.578. Ya estamos prestos para la presentación al país y al mundo del hito histórico de 2.600.000, que además viene con un carácter de reafirmar nuestra resistencia ante los permanentes ataques imperiales que recibe nuestro país. Con ello, hemos también rehabilitado con la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor la vivienda 1.144.090 y entregado el título de tierra urbana número 1.059.911. También evaluaron los efectos del sabotaje al sistema eléctrico nacional en la construcción de viviendas. Y hemos cuantificado que esto afectó la construcción de 10.488 viviendas, que ya hemos instruido a todos los órganos estatales de vivienda y entes ejecutores para que en el resto del año ejecutemos jornadas extraordinarias para poder saldar esta brecha que se creó como efecto de la carencia eléctrica por motivo del ataque contra nuestra soberanía. La gran misión Vivienda Venezuela, con una gran capacidad de resiliencia, pero también con el liderazgo de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, va a lograr la meta contra toda adversidad. Informó que en el estado Táchira construirán viviendas para los venezolanos que viven en la frontera. En el sector Las Tienditas fabricarán petrocasas de 210 metros cuadrados de construcción. Afirmó el ministro Ildemaro Villarroel que pese al sabotaje eléctrico que afecta a los servicios públicos de todo el país, el gobierno del presidente de la República, Nicolás Maduro, seguirá construyendo viviendas. Este jueves entregarán 993 viviendas en Delta Macuro, Miranda y Distrito Capital. Mantienen la meta de construir un total de 5 millones de viviendas hasta el año 2025. Desde el Ministerio de Hábitat y Vivienda en Chacao, Liz Flores, Noticiero Venevisión. Extrabajadores de la faja petrolífera del Orinoco rechazaron que les aseguren que no hay recursos para cancelarles sus pasivos laborales correspondientes a la demanda de la ExxonMobil. Pedro Amado, vocero de los extrabajadores petroleros, aseguró que el presidente Nicolás Maduro envió el punto de cuenta al Ministerio de Finanzas para beneficiar a 586 personas. Esta es una deuda que no lo estamos pidiendo. Estos son unos reales que les contó el presidente Chávez al ExxonMobil. Y el Estado es el representante de esta deuda. Por lo tanto, tiene que devolvernos ese dinero a nosotros. Y ese dinero lo estamos esperando con ansia. Los afectados rechazaron que fuesen dispersados cuando realizaban sus reclamos. El gobernador del estado portugués, Rafael Calles, aseguró que la subestación Acarigua 2 cuenta con el 57% de energización y se encuentra en espera de más megavatios para incrementar la prestación de servicio. Nuestro compañero Emanuel Sereno nos tiene los detalles. El mandatario del estado portugués, Rafael Calles, realizó un recorrido por la subestación Acarigua 2, desde donde se distribuye parte importante de la energía eléctrica hacia el resto de los municipios. Una de las subestaciones de mayor importancia de nuestro estado, donde recibimos dos importantes líneas que vienen de Yaracuy, las cuales son las que distribuyen a través del resto de las subestaciones del estado lo que tiene que ver con nuestra energía eléctrica. Calles destacó que se está implementando en la entidad llanera
el plan de administración de cargas. Se está haciendo con el mayor cuidado posible, de manera tal de que no hayan fallas y que podamos nosotros lograr llevarle este vital servicio a todo nuestro pueblo. Estamos trabajando en 3 grandes temas. El tema, por supuesto, eléctrico, el tema de servicio del agua, el tema de servicio de salud y, por supuesto, la seguridad acá en nuestro estado. Finalmente, el funcionario señaló que todo el tren ejecutivo trabaja en función de la normalización y mejoras en los servicios básicos. Desde el Estado portugués, Emmanuel Sereno, Noticiero Venevisión. El 6CPC investiga el móvil de la muerte de un hombre asesinado por un golpe en la cabeza en el barrio Betagama, en Mariche, municipio Sucre. Nelcio Oviedo presenta la información. Buenas tardes. La víctima fue identificada como Johnny Ezequiel Rendón, de 50 años de edad. Según su hijo, Román Marcano, las condiciones en las que murió su padre no están claras debido a que la pareja de la víctima, con quien tenía 14 años de relación, contó una versión que no coincide con el acta de defunción. Ella cuenta, la madrastra mía, ella cuenta que entraron a la vivienda donde yo vivo. Entraron, le dieron un disparo y lo sacaron para la calle. En la calle le dieron varias puñaladas. Pero en el papel que tengo aquí, que me acaban de dar aquí, no sale nada de eso. Sale que fue por un golpe muy fuerte en la cabeza. Ella dice que cuando salió a la calle, donde estaba él ya tirado, ella me dice, no, que yo me lo monté en el hombro, ¿verdad? Para llevarlo hacia un CDI que queda en Adolorita, ¿verdad? Lo llevaron al CDI, pero ahí mismo ella me dice, no, Román, yo agarré y conseguí un pedazo de plástico que había por ahí por la calle, lo puse ahí y lo llevé arrastrando hasta el CDI. Trascendió que la noche de este miércoles fue hallado el cadáver de Vladimir Cáceres, de 40 años de edad, con múltiples heridas de arma blanca y golpes en todo su cuerpo. No tenía ninguna de sus pertenencias y estaba desnudo. Fue hallado en el túnel Caracas-La Guaira. Con esta información regresamos con ustedes. Muchísimas gracias, Nelcy. Amigos, momento de hacer una nueva pausa. A regreso, más información, ya venimos. Segundo Sánchez necesita con carácter de urgencia Tamsulón y finasteride de 500 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor contactar por los teléfonos 0416-216-2740 y 0414-131-9572. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Amigos, iniciamos el recorrido por las notas internacionales en lo que pasa en el mundo y lo hacemos en Nicaragua. Así es, Milagros. El gobierno de Daniel Ortega y la oposición concluyeron la mesa de diálogo para superar la crisis por la que atraviesa el país desde hace casi un año, sin consenso en los temas de justicia y democracia, aunque dejaron la puerta abierta para seguir las conversaciones. Durante la última ronda de trabajo, las partes discutieron propuestas sobre los puntos de verdad, justicia, reparación y no repetición, y el de fortalecer la democracia y las reformas electorales, aunque no avanzaron en acuerdos por notables diferencias. Ante esta situación, los delegados del gobierno pidieron un tiempo para reflexionar sobre ambos temas, mientras que la opositora Alianza Cívica espera que se retomen las conversaciones con garantes internacionales. En Bélgica, el Pleno del Parlamento Europeo aprobó el acuerdo para reformar la política sobre visados a los británicos tras el Brexit, un documento que incluye un pie de página en el que se llama Colonia a Gibraltar por primera vez en una ley del bloque comunitario. Siempre que Londres adopte una medida equivalente para los ciudadanos comunitarios, la reforma permite acceder sin visado a los británicos que viajen al espacio europeo sobre las fronteras para estancias cortas de 90 a 180 días. En España, la oposición en el Parlamento de Cataluña aprobó una moción que pide al presidente del gobierno regional, Quim Torra, que convoque elecciones o se someta a una cuestión de confianza ante acusaciones de inoperatividad
de ese ejecutivo. La moción impulsada por los socialistas catalanes no tiene un resultado vinculante, ya que solo compete al presidente de la Generalitat la posibilidad de someterse a esas dos medidas. Sin embargo, esto se traduce en un serio revés a la gestión de Torra, quien ha perdido mayoría parlamentaria. Cuba rechazó la decisión del gobierno de Estados Unidos de suspender solo por 2 semanas y con excepciones una controvertida norma que permitiría a cubanos estadounidenses reclamar propiedades en las islas confiscadas hace más de 5 décadas. El mensaje responde al anuncio del secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo, quien además indicó que continuará permitiendo las demandas contra más de 200 compañías cubanas que aparecen en una lista negra del Departamento de Estado. En Filipinas, una epidemia de sarampión acumuló en el primer trimestre del año casi 27,000 casos y 381 víctimas mortales, la mayoría menores de 5 años que no estaban debidamente inmunizados. Según datos del Departamento de Sanidad filipino, los casos se han quintuplicado respecto al mismo periodo de 2018, cuando se registraron alrededor de 5,000. En el Vaticano, la Congregación para la Doctrina de la Fe expulsó definitivamente del cargo a Anthony Sablan Puro, quien fuera arzobispo de Agaña, en la isla de Guam, por abusos a menores. El religioso de 73 años ha sido señalado por 3 hombres de haber abusado sexualmente de ellos cuando eran monaguillos en la década de los 70. Sablan ya había sido expulsado en primera instancia por el Tribunal Apostólico de la Congregación en 2018, aunque recurrió la sentencia. En Nueva Zelanda, la policía presentó 50 cargos de asesinato y 39 de tentativa de asesinato contra el australiano Brenton Tarrant, acusado del ataque terrorista en 2 mezquitas de la ciudad de Christiansburg. Está previsto que el sujeto, quien manifestó que planeaba defenderse solo de los cargos que le imputan, declare este viernes mediante videoconferencia desde prisión. Australia aprobó una legislación que establece fuertes sanciones, incluso con penas de cárcel, a los directivos de redes sociales que no retiren contenidos extremadamente violentos, una medida que responde al reciente ataque supremacista en Nueva Zelanda con 50 muertos. La decisión establece penas de prisión de hasta 3 años, una multa de 10% de la facturación anual de la plataforma e insta a informar a la policía tan pronto como se detecte la transmisión en directo de una conducta violenta. Y cerramos en Corea del Sur, donde sus habitantes serán los primeros en poder disfrutar desde este viernes la que será la primera red de telefonía nacional que emplea 5G, la 5ª generación de tecnología de comunicación móvil. Se cree que esta nueva invención transmitirá datos hasta 20 veces más rápido que las redes actuales 4G y LTE, lo que, por ejemplo, permitiría descargar una película en menos de 1 segundo. Juan Guaidó encabezó encuentro con dirigentes juveniles en el Palacio Federal Legislativo. Allí se encuentra Manuel Covela y nos trae los detalles. Adelante, Manuel, te escuchamos. ¿Qué es lo que está pasando a esta hora? Así es, Andrina, muy buenas tardes. El evento con la dirigencia estudiantil continúa. Ya hubo una primera parte que se celebró en el hemiciclo de sesiones del Palacio Federal Legislativo y en este momento continúa Juan Guaidó compartiendo con los dirigentes jóvenes y de nuevo está rindiendo declaraciones. Vamos ahora a escuchar parte de lo que dijo en el hemiciclo de sesiones en unas palabras en las cuales se refirió a la Operación Libertad, cuyo simulacro está convocado para este sábado 6 de abril. Veamos. Es esa Venezuela que estamos construyendo, que vamos a construir. Libertad, que habla de la organización ciudadana, que habla de la capacidad y la posibilidad y la necesidad en este momento de organizarnos más. Ahí el reto entonces como generación. Ahí el reto entonces como ciudadanos de este país, como políticos, como dirigentes del país que vamos a construir, de instituciones, de respeto, de tolerancia, de entendimiento, de futuro, de desprendimiento, de no soberbia, por profundo respeto y amor al derecho ajeno, al derecho público, al derecho humano. En definitiva, el amor por la libertad. Somos nosotros, los venezolanos,
los que vamos a construir y estamos construyendo ya el porvenir de Venezuela. Lo que estamos construyendo hoy y haciendo lo que van a decir nuestros hijos de esta etapa. ¿Qué van a decir las nuevas generaciones de los venezolanos que están hoy reclamando, pateando calle, ejerciendo sus derechos? Pensemos por un segundo qué quieren que digan de ustedes, los venezolanos, de su gentilicio, de su país, los próximos 20 años. Por el miedo Bien, que entonces tiene fue parte a de Caracas, lo que porque saben dijo que el pueblo esta no va a tolerar mañana Juan Guaidó más en el hemiciclo de incapacidad y sesiones más de la Asamblea Nacional. Ya a través de 6 su de red abril, social 11 Twitter de la mañana en adelantó todo el que territorio el nacional, próximo sábado en 6 de los abril distintos a las puntos 11 de del la mañana país, la no solamente jornada para manifestar de, rechazo que se ha titulado a la Operación trágica Libertad situación que estamos se va a viviendo, estar sino para celebrando organizar en el el Marqués cese definitivo a la de la altura usurpación. Muchísimas de la gracias. sede de Corpoelec. Nosotros vamos a continuar aquí muy pendientes cubriendo el desarrollo de esta actividad aquí hoy en el Palacio Federal Legislativo. Por ahora devolvemos este pase Muchas gracias al al estudio. presidente. Gracias, Manuel. Estaremos atentos. En breve, Cuenta regresiva. los candidatos del Mister Venezuela 2019 visitaron los medios. Hola amigos, iniciamos los deportes con fútbol porque en una atípica y particular circunstancia Deportivo Lara jugó este miércoles Copa Libertadores y Liga Fútbol e increíblemente ganó en los dos torneos. Derrotó a Llaneros en Guanare por el torneo local 3-2 y consiguió una gran victoria ante Huracán de Argentina 2-1 en Cabudare con un apagón al minuto 15 incluido. Nos vamos precisamente a ver imágenes de ese partido en Barquisimeto que aún tuvo más visos históricos. Bernaldo Manzano adelantó al Deportivo Lara de penal al minuto 9 de partido, mientras que David Centeno amplió la ventaja al minuto 44. Manzano con un autogol permitió el descuento del globo. Dicho sea de paso, según Alexis Martín Tamayo en su cuenta Mr. Chip, Bernaldo Manzano es el primer jugador en la historia de la Copa Libertadores con gol, asistencia, autogol y expulsión en un mismo partido.
El Zamora estuvo hasta el minuto 50 a punto de completar un partido y una jornada histórica para el fútbol venezolano. Estaba derrotando en el Mineirão de Belo Horizonte al Atlético Mineiro 2-0 con goles de Erickson Gallardo al minuto 17 y Guillermo Paiva al minuto 45. Pero en el segundo tiempo el campeón de América de 2013 obró una remontada heroica con tantos de Maicon al minuto 51, Vinicius Goes al 72 y Fabio Santos al 80. Amigos, hasta aquí la información deportiva en su noticiero Venevisión. Un fuerte abrazo para todos. Volvemos con Endrina y con Milagros. Gracias, Gregorio. Amigos, al regreso en entrevista a Venevisión, Endrina estará conversando con Irán Gaviria, presidente del partido Unión y Entendimiento Puente. Ya venimos. Lista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Irán Gaviria, presidente del partido Unión y Entendimiento Puente. Gracias por acompañarnos. No, gracias a Venevisión, gracias a ti, Endrina. Siempre es un honor y un placer estar en esta que es nuestra casa. Muy agradecidos. Me voy a quedar con esa palabra, entendimiento. Estamos viviendo una realidad de colapso de los servicios públicos y hay muchas versiones acerca de lo que está sucediendo, pero hay un solo hecho que está por encima de todo, que es que las personas no tienen agua, no tienen luz, tienen fallas en estos servicios. Y la pregunta fundamental es, más allá de eso, de lo cotidiano, ¿cómo puede afectar esta situación el esquema del aparato productivo de Venezuela? Bueno, en el caso concreto de la agricultura vegetal, animal, pesquera o forestal, que es nuestra principal área de actividad profesional, aparte de la actividad política como presidente del partido Puente, la situación del sector agrícola es calamitosa. La agricultura tiene especificidades porque trabajamos con seres vivos, plantas, peces, otros animales, pero la agricultura está inserta en un territorio y en una economía. Entonces, un sector agrícola que sufre la escasez de electricidad, de combustible, en pleno verano, que estamos actualmente, en un país que es productor de gas y que debería tener fertilizantes no solamente para el consumo interno, sino para la exportación. Hay escasez de fertilizantes, hay control monopólico de pocas empresas de los insumos agropecuarios y no por parte de las asociaciones de productores, la agricultura reacciona de manera negativa, lamentablemente. Casos concretos. Somos un país comedor de arepas y la arepa se hace con maíz, básicamente con maíz blanco. Cifras de Fedeagro, para no improvisar y dar la fuente y también el dato real. Nosotros este año estaremos sembrando unas 100.000 hectáreas de maíz, blanco y amarillo. El país llegó a sembrar hace 10 años, en el año 2008-2009, casi 1 millón de hectáreas de maíz. Nosotros este año sembraríamos el 10%. Y con 100.000 hectáreas de maíz, pudiéramos tener con un rendimiento de 3.500 kilos por hectárea, unas 350.000 toneladas. El país requiere 4 millones de toneladas de maíz, porque hay maíz amarillo que va a alimentos balanceados para animales y hay maíz blanco que va para harinas precocidas. Se requiere aproximadamente 1.400.000 toneladas de maíz blanco para producir 1 millón de toneladas de harinas precocidas y 2.600.000 toneladas de maíz amarillo para la fabricación de alimentos balanceados. Entonces, allí nosotros vamos a tener un decrecimiento, en el caso del maíz, en los últimos 10 años del 76%. Que se puede traducir en desabastecimiento de ciertos rubros en los anaqueles. Estamos hablando de un rubro muy importante que es la arepa de los venezolanos. ¿Cómo suplíamos nosotros esta caída del maíz? Porque no es ahora, no es en este ciclo de invierno del 2019 que el maíz cae. El maíz viene cayendo porque teníamos un país que podía importar.
Y hoy en día no tenemos capacidad financiera para eso, porque ha habido corrupción en las importaciones, ha habido mal manejo del sector agrícola, desorden, pero lo que pasa en el maíz pasa también en el arroz. Nosotros en este ciclo que está por iniciarse dentro de unas 3 semanas, vamos a sembrar unas 20.000 hectáreas de arroz y el país llegó a sembrar cerca de 250.000, 280.000 hectáreas de arroz. Y nosotros produciremos este año, en el 2019, unas 220.000 toneladas de arroz. Y Venezuela llegó a exportar, Endrina y quienes nos están viendo, llegó a exportar arroz. Llegamos a producir 1.250.000 toneladas de arroz. Y así pudiéramos pasar revista en muchos rubros. ¿Y cuál es el cotejo que tiene usted acerca de todos los contactos que realiza en el interior del país con todos esos sectores productivos? ¿Cómo está la gente en el campo? ¿Cuál es la realidad que están viviendo? Bueno, estos no son solo cifras frías. Esto afecta pueblos, familias y personas. Los cereales, estábamos hablando de maíz y de arroz, se producen fundamentalmente en los llanos occidentales, Barinas, Cojedes y Portuguesa, que es el líder en la producción, y también en los llanos centrales, Guárico, Monagas, Yaracuy, incluso en el estado Bolívar. Pero en otros productos, café, que la producción ha caído de 1.500.000 quintales, cifras de Fedeagro, a 538.000 quintales, se afectan los pueblos cafetaleros. El municipio Sucre del estado Portuguesa, Biscucuy, que es el líder en la producción o fue el líder en la producción. Allí el que trabaja en la farmacia, el que vende café en la esquina, la muchacha que vende tarjetas de teléfono, la tiendita que vende pasteles o el abogado del pueblo, viven en torno al café. Yo tuve allí un gran amigo, ya fallecido, Arcadio Zambrano, soy amigo de su familia, y pienso en ellos, en la familia cafetalera. Son 50.000 familias cafetaleras que hay en Venezuela, que con la caída de la producción de café, bueno, se afectan cada uno de esos pueblos. Caso de la leche. El municipio Rosario de Perijá, la Villa del Rosario, fue el principal productor de leche del país. De allí llegaron a salir, Endrina, 400.000 litros de leche al día. Me dicen mis compañeros, mis socios, mis amigos, Giovanni Finol, médico veterinario, no puedo ir a la finca porque no hay combustible. En la finca los agüeyes se secaron en verano y no se le puede dar agua al ganado porque no hay electricidad para sacarla de los pozos. Se ha deteriorado las vías de comunicación. Las vacas, verdaderamente, la expresión, se han mamado porque no se puede ordeñar, hay que darle las vacas a los becerros y disminuye la producción. Nosotros, en unidades de producción que antes tenían 2.000, 3.000 litros de leche, hoy estamos en un 10%, pero todo el pueblo de la Villa del Rosario, de Machiques, de Valle de la Pascua, los pueblos de los Andes venezolanos y las familias se afectan por esta situación del sector agroalimentario. Gaviria, ante ese escenario que usted está describiendo, ¿cuáles pudieran ser las soluciones? ¿Cuáles serían las propuestas? Entiendo que desde el Partido Puente tienen elaborado una iniciativa que contempla 20 puntos de soluciones para Venezuela. En materia agrícola, ¿dónde está la dirección de la solución? Bueno, hemos llegado a esta situación de caída de la producción por políticas equivocadas, que empezaron con la Ley de Tierras del año 2001, del 10, que se firmó y se puso el ejecútese el 10 de diciembre del 2001, decretos zamoranos, invasiones, confiscaciones. Entonces, para recuperar el sector agrícola y el abastecimiento de alimentos, no solamente se requiere traer semillas de maíz y tener NPK, urea, semillas de pastos, biológicos, semen para inseminar los animales, inseminar las vacas. Esto es un problema fundamentalmente político.
Si el país no cambia de rumbo político, la agricultura, el abastecimiento de alimentos será aún más calamitoso. Pero esto no es solamente para el sector agrícola, esto es para todo, esto es para la educación, esto es para los servicios, esto es para la convivencia ciudadana, para el agua y la electricidad. La solución de la agricultura es un cambio en la conducción de los asuntos públicos de la República. Y Puente ha planteado que ese cambio debe hacerse en el marco de la Constitución, por las vías aquí contempladas, pacíficas, consensuadas, negociadas. ¿Cuál es la ruta que propone Puente? Electoral. Nosotros tenemos que ir en Venezuela a un proceso electoral transparente, con un Consejo Nacional Electoral equilibrado, con supervisión de la comunidad internacional, con rehabilitación de los partidos políticos, porque Puente, que es un partido que ha venido pregonando la unión y el entendimiento, es un partido execrado, fue sacado de la legalidad junto a Acción Democrática, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia, porque no convalidamos procesos electorales que a nuestro juicio estaban viciados de antemano. Entonces, aquí tenemos que ponernos de acuerdo en un proceso pacífico, constitucional, negociado, que en un tiempo perentorio conduzca a un evento electoral libre y transparente y que los venezolanos decidan de manera, repito la palabra, libre, sin coacción, con todas las garantías, con participación de todos, cuál es el destino que queremos para la República. Gaviria, para llegar a ese escenario que usted describe, es necesario, y lo ha dicho varias veces, llegar a un momento de entendimiento, de conciliación entre todas las partes. Pero muchos ven con recelo la palabra acuerdo o negociación. ¿Qué señales hacen falta para que un proceso de diálogo se lleve a cabo en Venezuela de una manera sincera y franca? Sí, la palabra diálogo y la palabra negociación han perdido sentido y se han desprestigiado. Porque el gobierno, cuando ha invocado un proceso de esta naturaleza, 2014, 2016, 2017 o 2018, 2014 nosotros participamos como persona y como puente en ese proceso, 2016-2017, los procesos de negociación dirigidos por UNASUR, y luego lo que hubo en República Dominicana, buscó el régimen con esos procesos ganar tiempo y dividir a la oposición. Ahora, tu pregunta es muy precisa. ¿Qué señales hay que dar? Uno, levantarle la sanción a la Asamblea Nacional. Pleno funcionamiento del Poder Legislativo que tiene legitimidad de origen. Dos, reincorporación de la fracción del Gran Polo Patriótico a la Asamblea Nacional. Tres, la Asamblea Nacional en su reglamento de debates, Interior y Debates. De Interior y Debates prevé la creación de comisiones especiales, que se cree una comisión especial paritaria entre oficialismo y oposición para la reactivación económica del país y la reinstitucionalización del país. Y reinstitucionalización es en concreto un cronograma electoral, fecha de elecciones, Consejo Nacional Electoral equilibrado, observación internacional, rehabilitación de partidos y de liderazgo político, y que los venezolanos decidan libremente cuál es el destino de la República. Mientras tanto, y después de ese proceso electoral, nosotros abogamos por un gobierno de unidad y entendimiento. La reconstrucción no puede descansar solo en un sector político. La reconstrucción nos necesita a todos, a civiles, al sector privado, empresarial, a los trabajadores, a los militares, a los partidos políticos, a la Iglesia Católica, a la comunidad internacional para la reconstrucción del país, a las academias, a las universidades. El país requiere unión y entendimiento, pero eso es posible solo si hay un escenario electoral creíble, verdadero,
Y eso es posible. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Irán Gaviria, presidente del Partido Unión y Entendimiento Puente. Gracias por habernos acompañado. Gracias. Y muchísimas gracias a ustedes también. Que tengan todos feliz tarde. Gracias, Andrina. Amigos, hasta aquí la presente emisión de Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. A todos, buenas tardes.